Buenas tardes, hermanos, hermanas. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodos capítulo 20, el versículo 1, por favor. We're going to open our Bibles to Exodus chapter 20, verse 1, please. Antes de comenzar a ver el pasaje, quiero explicar qué es lo que pasa aquí. El pueblo de Israel ha sido liberado y han cruzado el Mar Rojo. El Señor abrió las aguas. El ejército de los egipcios se inundó, quedaron ahí atrapados en las aguas, y el pueblo de Israel ya está camino a la tierra prometida. Y al tercer mes llegan al monte Sinaí. Y Dios le dice a Moisés que llame al pueblo, que se junten alrededor del monte. Y cuando llegó el tercer día del tercer mes, Dios descendió sobre el monte Sinaí. Y cuando descendió, hubieron relámpagos, truenos, una nube muy espesa, y de la mitad para arriba había fuego, y Dios comenzó a hablar al pueblo de Israel. ¿Qué les parece? Dios mismo hablándole al hombre. Y eso es lo que vamos a leer en esta tarde. Vamos a leer el primer mandamiento. We're going to read about the first commandment. Y la palabra de Dios dice en el versículo 1 del capítulo 20: y habló Dios todas estas palabras diciendo. And in verse 1 of chapter 20, it starts off, and God spoke all these words. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. I am the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. No tendrás dioses ajenos delante de mí. You shall have no other gods before me. Oremos un momento. Gracias, Señor, por el privilegio, por el honor que tenemos de leer lo que tú hablaste a Israel. Y Señor, creemos, por eso decimos, como dice el Salmo 107, verso 20, que tú enviaste tu palabra y los sanaste y los libraste de todos sus dolores, Señor, de todas sus angustias. Creemos, Señor, que tu palabra ha sido enviada. Gracias, Padre eterno. El primer mandamiento, podemos aprender varios ejemplos de la misericordia de Dios. In the first commandment, we can see several examples of God's mercy. Lo primero que el pueblo de Israel podía deducir, que la verdadera religión viene del cielo a los hombres y no del hombre hacia Dios. The first thing that the people of Israel could deduce, that true religion comes from heaven towards people and not from people towards God. El versículo 1 dice que es Dios quien habla estas palabras. Verse 1 says that it is God who speaks these words. Cristo mismo le dijo a la mujer samaritana: Christ himself said to the Samaritan woman, ustedes adoran lo que no saben. you worship what you do not know. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. We worship what we know because salvation is from the Jews. Era un gran privilegio para el pueblo de Israel que Dios mismo les estaba enseñando. It was a great privilege for the people of Israel that God himself was teaching them. El versículo 2 y 3 nos muestra Verse 2 and 3 show us a quién hay que adorar. who is there to worship. ¿Qué poder tiene Dios? What power does God have? ¿Cómo hay que adorar a Dios? How to worship God. El pueblo de Israel había pasado 400 años en Egipto, The people of Israel had spent 400 years in Egypt, rodeados de falsas religiones, eran esclavos.
Surrounded by false religions, they were slaves. Pero la esclavitud más oprimiente era el reino de las tinieblas que dominaba la sociedad egipcia. But the most oppressive slavery was the kingdom of darkness that dominated Egyptian society. Es aquí donde el Señor se revela a Israel como el Dios eterno, el que siempre existe. It is here that the Lord reveals himself to Israel as the eternal God, the one who always exists. Porque eso significa Jehová. Jehová es el que siempre existe. Veamos cómo Moisés interpreta el primer mandamiento. Let's see how Moses interprets the first commandment. En Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5. In Deuteronomy chapter 6, verses 4 and 5, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Nuestro Señor Jesucristo confirma que la interpretación de Moisés es correcta. Our Lord Jesus Christ confirms that Moses' interpretation is correct. En Marcos capítulo 12, verso 29 al 30, In Mark 12, verses 29 to 30, el Señor afirma que es el primer mandamiento de todos the Lord affirms that it is the first commandment y que este es el principal mandamiento. and that this is the main commandment. Segunda pregunta, Second question, ¿cuál es el poder de Dios? ¿Cuánto poder tiene Dios? what is the power of God? How much power does God have? El versículo 2 dice, yo soy Jehová tu Dios, Verse 2 says, I am the Lord your God, el que siempre existe y que te saqué de tierra de Egipto de casa de servidumbre. who brought you out of Egypt and out of the land of slavery. Dios tiene poder para liberar al oprimido. God has the power to free the oppressed. Dios tiene poder para romper cadenas. God has the power to break chains. Dios tiene poder para traer juicio sobre las naciones que no quiso reconocerle. God has the power to bring judgment on the nation that did not want to recognize him. Dios tiene poder para separar las aguas para que su pueblo cruce como en tierra seca. God has the power to separate the waters so that his people could cross on dry land. Dios tiene poder para echar en el mar al caballo y al jinete. God has power to throw horse and rider into the sea. Jehová es varón de guerra. Jehovah is a man of war. Jehová es su nombre. Jehovah is his name. El Dios que servimos es poderoso. The God we serve is powerful. Tercera pregunta, Third question, ¿cómo hay que adorar a Dios? how to worship God. El versículo 3 dice, Verse 3 says, no tendrás dioses ajenos delante de mí. you shall have no other gods before me. La expresión delante de mí es la misma que encontramos en Génesis 3:8. The expression before me is the same as what is found in Genesis 3:8, donde el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. where the man and his wife hid from the presence of Jehovah God among the trees of the garden. Tratar de esconderse de la presencia de Dios. Voy a hacer esto, pero me voy a esconder. Es imposible. Es imposible. Dios dice delante de mí. God says, in front of me, No podemos escondernos de su presencia, we cannot hide in your presence, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. because in him we live and we move and we are. El segundo mandamiento en Éxodo 20 del 4 al 5 The second commandment in Exodus 20 verses 4 to 5 iluminó a los israelitas cómo deberían de adorar a Dios. enlightened the Israelites how they should serve God. Escuche lo que dice. Listen to what it says. No te harás imagen, Do not make for yourself
ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. An image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová fuerte, celoso. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God. Los israelitas percibían que adorar al Señor no es un acto externo, sino que tiene que ser una adoración, una acción que proviene del corazón. The Israelites perceived that worshipping the Lord is not an external act, but has to be an action that comes from the heart. De una persona arrepentida y que verdaderamente busca perdón. Of a repentant person who truly seeks forgiveness. Nuestro Señor Jesucristo lo explica claramente a la mujer de Samaria. Our Lord Jesus Christ explains it clearly to the woman of Samaria. Cuando le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Yet a time is coming, and now has come, when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. For they are the kind of worshippers the Father seeks. Dios es espíritu, God is spirit, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. and those who worship him in spirit and in truth must worship. He aquí el primer y gran mandamiento, legislado por Dios mismo y recibido por el pueblo judío. Here is the first and great commandment, legislated by God himself and received by the Jewish people. Pero así como los israelitas no podían guardar este mandamiento, Just as the Israelites could not keep this command, Dios envió a su Hijo, quien nos enseñó cómo se obedece este mandamiento. God sent us his Son who taught us how to obey this command. Cristo obedeció este mandamiento en la tentación. Christ obeyed this command in the temptation, En Lucas 4, 5 al 8, which is in Luke 4 verses 5 to 8. dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. It says that the devil led him up to a high place and showed him in an instant all the kingdoms of the world. Y le dijo el diablo, And he said to the devil, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. And the devil said to him, I will give you all the authority and splendor. It has been given to me, and I can give it to anyone I want to. Si tú postrado me adorares, todo serán tuyos. If you worship me, it will all be yours. Creo que piensa un momento eso, la tentación que tuvo Cristo. I want you to think about that for a moment. Si Cristo fue tentado, ¿usted cree que nosotros vamos a estar libres de tentación? If Christ was tempted, do you think we're free from temptation? El enemigo que tenemos es real y tenemos que estar siempre presto a adorar a Dios solamente. Sigamos viendo. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesus responded to Satan by saying, It is written, worship the Lord your God and serve him only. ¿Qué podemos aprender nosotros? What can we learn? Podemos ver cuán fácil es desobedecer el principal mandamiento.
we can see how easy it is to disobey the first commandment. Cuando el diablo no engaña a la humanidad con ídolos falsos, alimentando la vanidad del hombre con imágenes, The devil, when he does not deceive humanity with false images, con estatuas, with statues, con sahumerios, con ritos religiosos, with incense, with religious rites, con tal de alejar al mundo de la verdadera adoración a Dios. in order to keep the world away from the true worship of God. El enemigo también engaña con poder, The enemy also deceives with power, gloria vanidosa vainglory, y con el engaño de las riquezas, and the deceit of riches, el dinero. money. ¿Qué aprendemos? What do we learn? Que así como los judíos fallaron, That just as the Jews failed, nosotros también fallamos en cumplir este mandamiento todo el tiempo. we also fail to keep this commandment all the time. Cristo vino y vivió una vida de obediencia absoluta Christ came and lived a life of absolute obedience. y tomó nuestro lugar muriendo como un desobediente desamparado por Dios. And took our place, dying disobedient and helpless before God. Pero Él estaba tomando mi lugar y tu lugar en la cruz del Calvario. But he was taking your place and my place on the cross Aleluya. of Calvary. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, Christ redeemed us from the curse of the law habiéndose hecho maldición por nosotros, by becoming a curse for us. porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. For it is written, cursed is everyone who is hung on a pole. En este día, Cristo es el mediador a Dios Padre. On this day, Christ is the mediator to God the Father. Cuando venimos a Dios en oración, When we come to God in prayer, en el nombre de su Hijo Jesucristo, in the name of His Son, Jesus Christ, somos bienvenidos a su presencia. we are welcomed into His presence. Amén. Y el pastor Roberto nos va a dirigir en oración ahora. Señor, gracias, mi amado, gracias. Pongamos de pie, mis amados, pongamos de pie. Parcito lindo, parcito bello. Si te hemos fallado, Señor, en alguna idolatría, en alguna vanidad que tengamos dentro de nosotros, algo que todavía está latente en nuestras vidas. Oh Cristo Jesús, tú eres poderoso para podernos liberar, Padre Santo. Gracias. Solamente tú le tienes que decir: Señor, perdóname si te he ofendido, si he hecho cosas que no están de acuerdo a tu voluntad. Gracias te doy, Señor, porque solo tú eres el Señor de señores. Gracias, gracias, en Cristo Jesús. Amén. Yo he querido, Radio Escucha, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, no me lo tienes que decir a mí. Híncate y dile al Señor: perdóname, límpiame, purifícame con la sangre de Cristo Jesús. Él murió por ti, por mí, por la humanidad, y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Solo dile: gracias, Señor, porque en tus manos encomiendo todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús oro. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Y así, sí, para antes de irme, si alguien desea o tiene alguna petición